tardes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta oportunidad, gracias a Zoom, vamos a hacer un viaje virtual a Perth, en Australia. Allí se encuentra una venezolana, comunicadora social y amante del cacao, chef. Con ella vamos a conversar de toda esa aventura de vivir en el sureste asiático y de las cosas que ha aprendido en todos estos procesos de vida. Bienvenida, Tamara, a la tertulia. Muchísimas gracias. Eso de buenos días, buenas noches, buenos todos, me encanta. Yo vivo con el horario trastocado porque además por hacer cosas me paro cualquier día a las 4 de la mañana, a las 12 de la noche, interrumpo una cosa a la 1 de la tarde porque es el horario de España de mis nietos o qué sé yo. Y me parece que esta vida virtual que estamos llevando ahorita, eh, nos ha dado a muchísimas personas la oportunidad de vivir muchas vidas, la verdad. Totalmente, sí. De hecho, por eso es lo bonito de poder reencontrarse. Con Tamara, para los amigos de la tertulia, nos conocimos hace unos añitos en Venezuela y ella, dentro de esas aventuras que siempre, ella es muy, digamos, emprendedora y nos enseñó a disfrutar el cacao. Bueno, entonces, Tamara, por favor, cuéntale a nuestra querida gente de la tertulia, ¿cómo es eso que una venezolana en Australia en este momento? ¿Dónde empezó todo? No, bueno, yo estoy aquí por equivocación, más o menos, ¿no? Por la equivocación del planeta de esto, con esto del COVID. Yo vine a visitar a mis dos nietos mayores nacieron aquí en Australia. Mi hijo mayor y su esposa son venezolanos. Vinieron, son biólogos los dos y vinieron aquí para estudiar hace 15 años. Y bueno, y al final terminaron haciendo como que su vida acá. Y mi esposo y yo, Juan y yo, vinimos desde Malasia, donde estábamos viviendo, a visitarlos por 3 meses, nos agarró el COVID y aquí estamos, pues. Aquí las fronteras están cerradas, a cal y canto, es complicadísimo cualquier salida y además cuando pensamos salir ¿para dónde? ¿A dónde nos vamos a ir? A Malasia no podemos regresar porque ya vendimos el negocio que teníamos allá, a España que era donde íbamos a ir a ver a nuestros hijos, pues ahorita es muy complicado ir, los proyectos que íbamos a retomar en Malasia, pues todo suspendido, porque imagínate todo lo que tiene que ver con turismo, alimentación, hotelería, todo eso, pues es una de las áreas que ha sufrido muchísimo impacto por la pandemia. Y además, pues una vez que se nos acababa la visa de turista, que es por 3 meses aquí en Australia, pues tuvimos que pedir una nueva visa y las normas que están ahorita imperando acá establecen que mientras tú estés en solicitud, en trámite de otra visa, si sales de Australia no puedes regresar. Entonces, bueno, aquí estoy aprendiendo a ser abuela, lo cual es, de verdad, María Victoria, es mi ocupación principal, ser abuela. Qué bueno. Porque me ocupo de consentir a mis nietos, de llevarlos a sus actividades, de hacerles de comer, de lavar la ropa. En mi vida había cachifiado tanto, de verdad. Bueno, Como para los amigos de la tertulia que no son venezolanos, cachifiar es trabajar en la casa. nunca había hecho tanto trabajo doméstico, como en los últimos años. Pero bueno, ya como retomando el tema, ahora que ya tengo una visa que nos permite trabajar a Juan y a mí, pues hemos arrancado primero, pues ya lo veníamos haciendo en Asia con trabajo voluntario. em, acabamos, Juan y yo, porque Juan también está en el proyecto, de comenzar a trabajar con dos programas de radio aquí en Perth y Fremantle, que son como dos ciudades hermanas. Nosotros estábamos en el lugar en la ciudad más alejada de cualquier otra ciudad en Australia. O sea, la ciudad más cercana a nosotros es Adelaida, que queda como a 2.500 kilómetros. Wow. O sea, Australia es gigante, entonces todas las distancias son como descomunales, ¿no? Entonces, bueno, acabamos de empezar este proyecto con la radio
Es un proyecto básicamente liderado por mujeres, la mayoría de ellas colombianas. Hay una psicóloga y un médico mexicano que participan también, y creo que también hay una chica que hace pues como unas terapias holísticas y qué sé yo, que es argentina. Y la idea de este programa es conectar a a la comunidad latina que hace vida en esta zona, no solamente en la zona occidental de Australia, que es el estado donde nosotros vivimos, sino que es un programa que tú puedes ver por internet también, pues, y tiene como, puede tener resonancia a nivel de toda Australia, ¿no? Entonces, pues, se ocupan de temas que tienen que ver con inmigración, con la cultura, con los niños, ¿sabes? Todos los niños de migrantes que de repente son unos niñitos que no son ni de aquí ni de allá, ¿no? Ujú. Los segundas Y generaciones o terceras sí, generaciones. exacto, que no terminan de hablar el idioma bien, que tienen conexiones culturales y no las tienen. Entonces, bueno, todos esos son temas que tratan en la radio, y de lo que yo me voy a ocupar en particular va a ser de hacer un podcast con historias de mujeres. Se hizo una convocatoria en la radio y más de 80 mujeres respondieron, y ahorita, bueno, hay que hacer como Una una selección. criba de todo eso porque inicialmente pues vamos a grabar solamente como unas 20 historias, porque si no, imagínate, si no, no terminamos nunca, ¿no? Y bueno, y vamos a tener un espacio en el programa con un segmento. Juan lo va a hacer de música latinoamericana, historias de música relacionadas con la música latinoamericana, y yo más con la cultura, y pues el tema que a mí más me interesa es nuestro patrimonio gastronómico y la literatura. Mm. Entonces son como las dos áreas donde yo voy a enfocar más mi trabajo. Tamara, tú cuando comenzaste, venezolana, oriental, ¿no? ¿Cómo te hubiese... Caraqueña, pero Caraqueña, oriental por decisión propia, mira, pariana. exacto. Y si miras hacia atrás, ¿cómo era tu vida antes y qué ha quedado de esa época y qué es radicalmente distinto? Yo creo, María Victoria, que uno va como sumando sus vidas, ¿no? Yo inicialmente empecé estudiando biología, después durante muchísimo tiempo trabajé como periodista, y ahora, y en los últimos años, mi trabajo ha tenido que ver más con la cocina, ¿no? Pero yo creo que uno va sumando como que todos sus oficios, ¿no? Cuando Juan y yo decidimos irnos a vivir a un pueblo mínimo de 3.000 habitantes en el este de Venezuela, pues veníamos de trabajar, yo venía de ser corresponsal de la Agencia Francesa de Prensa. O sea, mi trabajo era periodístico 100%. Bueno, tú que has sido corresponsal también, tú sabes que uno trabaja ahí 365 días al año, y el horario las 24 horas, porque en lo que está ahí una noticia, no importa si tú estás de guardia, si no estás de guardia, si es de día, de medianoche, tú tienes que abordar tu trabajo, pues. Yo cambié eso por irme a vivir a un pueblo de 3.000 habitantes. Pero fíjate, cuando empezamos a vivir en San Juan de las Galdonas, mi sueño era empezó a ser entonces tener una emisora de radio montada en un barco. Yo quería tener una emisora de radio pirata. Y cuando nos tuvimos que mudar de ese pueblito chiquitico donde vivíamos al siguiente, es decir, pasamos de uno de 3.000 habitantes a uno de 18.000, porque pues se nos complicó mucho la vida con el tema del narcotráfico. Bueno, toda Venezuela es desde hace 50 años un país donde cada vez el tema del narcotráfico ha ido creciendo de manera desmesurada, pero cuando tú sientes que eso te empieza a tocar de manera directa, entonces, claro, los alertas se te encienden demasiado, y pues llegó un momento que tuvimos que salir de ese pueblo. Y cuando llegamos al siguiente, que se llama Río Caribe, que es un pueblo hermosísimo en la costa oriental de Venezuela, pues la PDVSA, la petrolera venezolana de ese entonces, eso, hace más de 20 años, antes de todo el tema político actual, estaba buscando proyectos en las comunidades, y yo dije, yo tengo uno.
una radio. Y bueno, y mi sorpresa más increíble, bueno, claro, le eché pichón con un amigo allá y que después fue alcalde, y logramos montar el proyecto y un día me llamaron y me dijeron, el proyecto está aprobado, tienes 35 millones de bolívares en ¡Ah! esa época. Yo no sabía, María Victoria, o sea, No, yo había hecho radio con Juan, pero montar una radio, ni idea. ¿Y te acuerdas de Aaronian? claro. Ajá. Bueno, él en esa época estaba trabajando, no sé, en el Ministerio de Información, algo así. Y nos habíamos visto por algo de la Asociación de la Prensa Extranjera, porque igual yo siempre, cada vez que iba a Caracas, contactaba a mis amigos corresponsales y le conté, y él me llama y me dice, Tamara, hay una reunión de radios comunitarias en tal lugar en Caracas, vete para allá. Y me fui para allá y me conseguí con la gente de Fe y Alegría. Yo no soy cristiana ni católica ni nada, pero una de mis experiencias más maravillosas de vida fue haber conseguido a la gente de Fe y Alegría. Y bueno, me ayudaron a montar la radio, trabajamos durante muchos años juntos en capacitación, formamos a toda la gente que después trabajó en esa radio y bueno, fíjate, tú me empezaste por una cosa y yo terminé Estoy contándote tan otra maravilla. cosa de la vida, pero lo que te quiero decir es que la vida es eso, pues Sí. uno piensa que va a ser una cosa, la vida le va sorprendiendo a una con otras y todas esas historias eh, en algún momento, fíjate, ¿cuándo me iba a imaginar yo que en Australia yo iba a volver a hacer radio? Jamás, Jamás. ¿entiendes? Y bueno, y me consigo además que no solamente voy a poder hacer radio, sino que además voy a trabajar con mujeres, que es algo que hice durante 20 años en Venezuela, pero en el área de cacao. Entonces, ¿Ves? eso, la Ok, historia de uno paremos siempre un se va poquito. juntando. Bueno, vamos a hacerle un paradito aquí, porque nos está contando tantas cosas que queremos preguntar de todo. A los amigos de la tertulia, les recordamos que estamos en nuestras redes sociales de la tertulia. Estamos en YouTube, Tertulia del Martes, estamos en Instagram, Tertulia del Martes, estamos en Facebook de Tertulia en Tertulia y, por supuesto, en nuestra casa de Express News. Bueno, Tamara, aquí en este momento lo interesante es conocer varias cosas. Por ejemplo, en el lado periodístico, nos gustaría saber cuál fue la noticia que más te hizo perder el sueño por allí. Y luego hablamos del cacao un poquito y luego vamos a hablar de todo lo demás, todos estos recorridos maravillosos que te ha tocado hacer, que te has dejado llevar por las olas, diríamos. ¿Tú crees? Ajá, yo no sé, yo creo que una de las noticias que más me hizo perder el sueño en mi vida fue el Caracazo. Wow. En esa época yo trabajaba en el diario de Caracas, y haber visto, pues, cómo la gente salió a la calle y cómo en un país que para mí era un paraíso, este, em, toda la inequidad acumulada, toda la desigualdad económica, social, estalló de una manera tan violenta en Caracas. Para mí eso es una cosa que yo creo que es como un antes y un después, ¿no? Mira, Que uno entienda de golpe que el país que uno tiene en su mente, en su corazón, es tan frágil, puede ser tan frágil. Nosotros podemos ser tan inconscientes de el peso de nuestra historia, ¿no? De lo que hemos hecho en el pasado y de cómo cada cosa que vamos haciendo en el día a día o cada cosa que dejamos de hacer en el día a día puede, eh, bueno, puede dejarnos sin país, como nos ha sucedido a todas las personas que por una razón u otra no estamos ahorita en Venezuela, ¿no? Y que pensamos que es tan difícil en este momento regresar. un 27 de febrero, ¿no? Sí. Terrible. Bueno, y Eh, luego,
¿cómo es eso? ¿Cuándo te enamoraste del cacao? Porque de periodismo, así como así al cacao, ¿cómo pasaste a ese? Bueno, cuando me mudé a vivir a Oriente, sí, yo ni siquiera era como gran comedora de chocolate, ¿sabes? Pero claro, cuando empecé a vivir en San Juan de las Galdonas, Sucre produce o producía el 60% del cacao que se producía en toda Venezuela en la época que yo me mudé, que fue en el 1999. Y cuando yo empecé a descubrir las recetas, el cacao, que había fincas, que había canela, que había clavo, que había nuez moscada. eh, pero en mí eso fue así como mágico, porque yo de niña viví en Jamaica. Entonces, cuando yo llegué a Paria, yo sentí que eso era como mi casa. ¿Sabes? Yo siempre me sentía como muy del Caribe. Mi papá y mi mamá nacieron en Nicaragua. Entonces, que también es Caribe, ¿no? O una parte, pues, de la costa, tiene su costa pacífica, pero tiene algo como de Caribe. De niña viví en Jamaica. Mi vida siempre fue como alrededor de la playa. Y luego me mudé así, casi que en un balcón que me podía tirar al mar, ¿no? Entonces, con Trinidad súper cerca, 13 kilómetros, era más fácil para nosotros ir a Trinidad que ir para Caracas. Entonces, eh, cuando yo descubrí el cacao, para mí eso fue wow. Y unas amigas montaron, que ya había como una pequeña fábrica de chocolate allá, y estas amigas la compraron y decidieron montar un museo y yo hice la curaduría del museo. Entonces, lo primero que yo hice fue entrevistar, por eso nos suma todos sus saberes, ¿verdad? Entonces, bueno, mi periodista salió de entrevista. A buscar productores de cacao. Y entrevisté como 45 personas, porque yo quería contar la historia del cacao, pero la quería contar a través de la gente. Y bueno, con ayuda de la familia Franceschi, que tiene unos chocolates maravillosos ahorita en Venezuela, y Vicente Franceschi, que es uno de los hermanos, de los miembros de esa familia, y con un historiador que se llama Carlos Viso, pues pude investigar muchísimo sobre la historia y lo que significó la llegada de los corzos y el ordenamiento del cacao en toda esa zona donde yo vivía. Y cuando entrevisté a la gente, conseguí que había como una disparidad. O sea, la gente cultivaba cacao, pero no se lo comía. Mm, No, era como una cosa que estaba ahí con la que había como una distancia. Porque cuando tú tienes una finca de 2 hectáreas, lo que te produce esa finca no te alcanza para comer. Entonces, la gente como por tradición seguía teniendo su finquita y qué sé yo, pero cada vez como, bueno, sí, ahí tengo la finquita y eso, pero tengo que sembrar esto, tengo que sembrar esto otro. Unos más comprometidos con su vida cacabotera, otros menos. Y a mí me pareció que uno de los puntos claves ahí era como que esa tradición que era de familia, porque en la producción de cacao trabajan todos, quizás el hombre se ocupa más de mantener la finca, pero a la hora de la cosecha, las mujeres esgullan, es decir, parten el cacao, sacan toda la baba, las semillas, los niños participan en ese trabajo, un trabajo de familia. Yo pensé, mi lado de cocinera, entonces pensó, pues yo tengo que cocinar con eso y además enseñarle a esas mujeres que ellas pueden usar ese cacao para cocinar. Yo llamé a María Fernanda Di Giacobi, que es una amiga maravillosa chocolatera, y le pedí que me ayudara a dar talleres de chocolatería en París. Hicimos el primero, pero ¿qué pasó? Imagínate, así, 30 grados, no tienes aire acondicionado, no tienes nevera, no tienes todas las condiciones y no tienes turismo todo el año. ¿Qué haces tú con tus chocolates? ¿Te los comes?
Pero si yo agarraba y empezaba a hacer un pollito con salsa de chocolate, unos langostinos con ron, imagínate, con esos maravillosos rones carupaneros y con chocolate, si las semillitas partidas las metíamos en las arepas, si todo eso que nosotros teníamos ahí a mano lo empezábamos a meter en la cocina, eso podía ser una vía de una economía muchísimo más sustentable y más interesante para las familias cacaoteras. Y entonces, bueno, durante muchísimos años eso fue lo que hice, trabajar eh, con los productores, trabajar con las mujeres y entonces empecé a buscar las recetas tradicionales y ver cómo esa receta la convertíamos en algo que le pudiéramos poner cacao. Que uno se imagina el cacao como algo para dulces, postres, pero en comidas saladas y sobre todo en nuestra Latinoamérica, que somos un poco como los salados salados y los dulces dulces. Entonces, ¿cómo lograste esa combinación y cómo reaccionó la gente a esa combinación? Los salados salados y los dulces dulces, si tú no eres caraqueña o no eres oriental, porque según la región de Venezuela, la gente combina, imagínate, el pastel de chucho, que son bananos con pescado salado. Hay muchas combinaciones así. Sí, tú sabes que a veces la gente me decía, ay, pero eso no es típico. Y yo le decía, dentro de 20 años volvemos a hablar. Porque la mesa, ¿verdad? Es una expresión de nuestra historia, de la dinámica de la economía. Seguro que nosotros no comemos exactamente igual que en 1600 o en 1800, ¿verdad? La comida va cambiando, los productos van cambiando, y bueno, y seguro que con los cambios de la economía o comemos más de todo, o comemos menos de todo, o comemos mejor, o comemos peor, según sea, pero em, yo creo que, fíjate, los venezolanos, creo que después de la aparición del petróleo, pues nos americanizamos muchísimo, ¿verdad? Porque cuando en los campos petroleros pusieron los comisariatos, todo esto, pues dejamos de tomar juguitos y agüitas de frutas y empezamos a tomar refrescos enlatados, empezamos a comer carne endiablada, diablito, spam, todas estas cosas que se empezaron a conseguir en estos lugares. Eh, el cacao ha estado siempre ahí, siempre como en una taza, siempre en una tableta. Pero fíjate, los españoles hacen unos langostinos con chocolate que son muy ricos. La receta que yo estoy haciendo, que te acabo de enseñar ahorita, que estoy haciendo una pasta, es una receta italiana y es una pasta que lleva, claro, por cada 280 gramos de harina, solamente tiene 20 de cacao, pero es negra, es marrón oscura, pues, y le sientes el sabor y el aroma del cacao. Eh, yo creo que cada vez los cocineros hemos ido cambiando nuestras fuentes de acceso de los alimentos. Imagínate, cuando empezó toda esta historia del kilómetro cero, la gente empezó a ver más alrededor qué era lo que tenía, qué era lo que estaba cerca, qué era lo más rico, qué era lo de temporada. Y eso nos ha hecho entender los alimentos de otra manera, ¿no? A lo mejor cuando llegó inicialmente el cacao a Europa era solamente un producto al que tenía acceso la realeza, ¿verdad? Tal cual. Ahora, así sea chocolates que no deberían llamarse ni siquiera chocolates, pues es algo que se conoce prácticamente Y como bueno, en todo el mundo. Fíjate, yo escribí un libro para el Nacional que se llama Paria sabe a chocolate. Y ok. esa fue una experiencia muy bonita porque yo agarré recetas muy tradicionales de Paria y les puse cacao o chocolate o productos. Y la primera receta que yo hice, así yo,
No, por ejemplo, hice un pollo con chocolate, pero pensando como en el mole de los mexicanos. Pero la primera vez que yo me dije, ajá, aquí tengo este chocolate, ¿qué voy a hacer yo con él? Agarré una morcilla, porque las morcillas de Río Caribe son muy ricas, y hice una trufa de morcilla y la bañé con chocolate. Y la puse sobre un trocito de casabe, que es como un pan tostadito de yuca, de tapioca, de no sé cómo le dicen en otras partes. Y después le puse un trocito de queso cremoso de cabra y encima un chutney de frutas. Wow. Era como muy raro. Pero cuando la gente se la comía, alucinaba. Decía: "Guau, ¿qué es esto?". Imagínate, sangre, porque una morcilla es sangre, además con azúcar, porque las morcillas de Río Caribe tienen un punto dulce, llevan queso, lleva chocolate, lleva yuca, y si tú piensas cada cosa por separado, eso era como una aberración. Cuando tú te la comes, es una de las cosas, yo creo, más ricas que pueda haber. Entonces, el secreto de esas de sabores o de, sí, de productos tan disímiles juntos es el balance, ¿no? Me imagino, ¿no? Me imagino que es. Claro, bueno, la gente que ahorita a mí se me olvida todo, María Victoria, pero tú sabes que cuando hacen las armonías con los vinos o maridajes, ahora le dicen más armonías que maridajes, pues, o de alimentos, al final desde el punto de vista, creo, como de estructura química, lo que se busca son como moléculas que se parezcan y que cuando se juntan logran combinarse bien, porque al final todo lo que uno cocina tiene que ver con la física y con la química de los alimentos, ¿no? Entonces hay cosas que parecería que fueran muy raras, pero que cuando las juntas saben bien. Entonces, no sé, ahí el caviar y el chocolate blanco juntos saben bien. Hay cosas que parecen como muy raras y las juntas, claro, vamos a decir culturalmente, eso tiene sus variantes, ¿verdad? Porque lo que le sabe muy bien a un chino, a lo mejor no le sabe tan bien a un latino o a un europeo. Todo Bueno, dentro del contexto cultural, pues. bueno, Tamara, en estos viajes y justamente, ¿cómo terminas tú en Malasia? Y bueno, ¿y qué te ha quedado también de todo ese mundo nuevo? Y Mm, que, bueno, que tan distinto o no. ajá. Fíjate, lo que ha quedado, lo que acabas de decir de último es, lo que me quedó a mí es que yo siempre pensé que éramos muy distintos y descubrí que teníamos más cosas en común que diferencias. Mm, Y que eso es una cosa que aprendí a ver la vida así, que a veces uno anda siempre buscando las diferencias y si uno viviera buscando más los puntos de encuentro, seguro que viviría de manera más armónica. Entonces, cuando yo fui la primera vez a cocinar en Malasia, que fui por invitación de un embajador de Venezuela en Malasia, que durante toda su gestión todos los años organizó un festival cultural venezolano. Cuando fui por primera vez, todos mis amigos cocineros me decían, ¿qué vas a hacer tú cocinando venezolano en el sureste asiático donde la comida es tan exótica? Bueno, yo fui primero, el punto donde yo iba a ir era Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Y yo fui por 2 semanas y estuve 3 meses, porque, fíjate, yo me llevé ají dulce, me llevé chocolate de la familia Franceschi y unos chocolates al rey, y me llevé hormigas limoneras y hormigas culonas del Amazonas, y me llevé cumachi, que es un picante que se hace en la zona de la Amazonía venezolana. Bueno, picante, picante y además. sí, y seguro que yo no soy la mejor cocinera del mundo, pero fue el festival más vendido que tuvo ese hotel.
en mucho tiempo. Por Y había más, exótico, por exótico además. quizás. Y entonces, fíjate, el hotel, la cadena hotelera me invitó a que siguiera el festival y entonces fui a Tailandia, fui a Bali, Guau, y terminé en Yakarta. Y el año siguiente, el gerente de alimentos y bebidas, que era un alemán, me volvió a invitar y me dijo, ya no estoy en Bali, ahorita me pasaron, la cadena hotelera me llevó a Yakarta, pero yo quiero que tú vengas a cocinar acá. Entonces, fíjate, eso que me enseñó a mí, que somos nosotros lo que a veces no valoramos lo que nosotros tenemos. Claro, yo traté de llevar como menú las cosas que a mí me parecía que podían gustarle a la gente, porque la embajada de verdad me apoyó muchísimo y yo les pregunté, ¿qué cosas consigo yo allá que se consigan en Venezuela? Y me dijeron, bueno, hay ocumo chino, hay yuca, puedes conseguir pescados salados, aquí hay plátanos, se consiguen parchitas. Entonces, claro, yo traté de armar un menú donde yo tuviera productos, o sea, trabajara con los productos locales de allá, pues. claro. Y además, bueno, y agarré y me fajé, y por ejemplo, a mí me encanta como cocina Francisco Avenante, un cocinero venezolano, y lo llamé y le dije, tú me tienes que dar tu receta del rabo que tú haces, porque esa sopa de rabo es atómica. Llamé a otra amiga, Mercedes Europea, y dice, no, a mí me encanta como entonces qué cosa. Me llevé la receta del pastel de chucho de Rubén Santiago a Margarita. O sea, yo traté de hacer las cosas que a mí me daba muchísimo orgullo, cómo todos esos cocineros amigos las hacían y me parecía que eran deliciosas. Entonces, si tú sientes que lo que tú haces es rico, si tú sientes que lo que tú haces eh, puede entrar en sintonía con la gente porque va a conseguir puntos de enganche. Mira, yo empezaba a cocinar en además países donde yo no hablaba ni tailandés, ni bahasa malayú, ni nada de eso. Y a veces tenía cocineros que hablaran inglés y a veces no. Pero era comiquísimo porque ellos siempre me decían, de alguna manera llegábamos como que ellos tenían un plato que era como, ellos decían same, 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 but different. Es decir, hacían rabo, pero rabo de res, pero bueno, no le ponían vino porque era un musulmán ese país, o no le ponían aceituna, qué sé yo, le ponían, no sé, malujillo, curry, pero era un rabo y era una sopa. Same, Había de same, same, pero different. Same, Claro, entonces, eso es como lindo porque, claro, tienes como envolver en hojas de plátano es algo que se hace en todo el sureste asiático. Entonces, claro, yo no hice yacas nunca, pero hice carabinas, que son pequeñitas. Los chinos comen caraotas negras, frijoles negros. Entonces, eso para ellos era una cosa como que era conocida. Entonces, siempre fue muy divertido, era muy divertido estar siempre en la cocina. Nada, los plátanos eran así el elemento fálico por naturaleza que los mataba de la risa a todos los muchachos. Además, claro, imagínate, yo de como de 50 y pico de años y todos los cocineros tenían 18, 20, 25. Entonces yo era como una mamá para ellos. De verdad fue súper divertido. Yo creo que esos años me divertí muchísimo. Mi hijo Rodrigo, que vive aquí en Australia, y que aquí ha trabajado siempre como cocinero, me acompañó en muchísimos de esos viajes y de verdad fue como rico, ¿no? Fue poder reencontrarme con un hijo que vivía en Australia. Para mí era como que yo más nunca lo voy a ver. 24 horas de Y, recorrido desde Venezuela, ¿no? sí, y bueno, 17.000 kilómetros, ay, imagínate. Y bueno, conseguimos que esa era una manera de volvernos a ver también. Entonces, bueno, yo creo que solo tengo cosas que agradecerle a la cocina, al periodismo y a estos encuentros con gente de culturas tan distintas a las nuestras, pero que tienen, los malasios son gente que viven como una vida de familia extendida, como en América Latina. Entonces sí, siempre hay como muchos Siempre. puntos de encuentro.
Bueno, a los amigos de la tertulia les recordamos, estamos con Tamara Rodríguez, ella está en Perth, en Australia, y nos está contando todas sus aventuras de periodismo, cocina y chocolate y cacao. Mira, un poco ya como para cerrar, lástima porque el tiempo se nos está yendo. Cuéntanos ahora cómo ves tu vida de aquí al frente. ¿Qué ves? ¿Cómo te ves No la tú? veo. No, 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 te interrumpo, no la veo. O sea, no la veo, ni la quiero ver, ni me interesa. Es yo creo que ahorita, es muy difícil pensar, qué vas a hacer tú mañana, no sé. Mañana estalló otra vez el COVID en no sé dónde y entonces, volvieron a cerrar todo, volvieron a hacer un shutdown, lockdown, como lo quieras llamar. Algo que creo que nos ha quedado a algunas personas de esta experiencia de este año. Western Australia, la zona yo vivo, realmente es una burbuja. Aquí pasamos quizás una cuarentena muy corta y en esta ciudad que es pequeña, para decir, cuarentena significó que no podíamos ir a sitios públicos, pero yo podía salir a caminar por el río con mis nietos, ellos podían patinar por la calle, yo podía salir en la bicicleta, ¿sabes? Bueno, no podía ir al mercado, solamente uno de nosotros, mi hijo era el que iba al mercado, pero vamos a decir, no hemos vivido lo que ha vivido muchísima gente en muchas partes. Ha sido eso como una enorme, un privilegio enorme que hemos tenido. Pero claro, imagínate, cuando tú piensas que tú vienes a un lugar por 3 meses y te consigues que al cabo de los 3 meses no tienes para dónde ir, porque lo que era tu plan de vida ya no existe, porque el país de donde tú vienes cada vez es más incierto y más complejo. eh, pues no hay plan. El plan empieza a ser interior, personal, empieza a ser cómo yo manejo interiormente estos nuevos espacios a los que me he visto obligada, entre comillas, a vivir, ¿no? Por ejemplo, a mí todavía me cuesta decir que yo soy una inmigrante. No sé si soy una inmigrante. En estos días hablaba con una amiga franco-catalana, que fue una de mis mejores amigas en Venezuela y hace mucho tiempo se regresó a Francia y vive en Po. Y ella me enseñó una palabra que ahorita no me acuerdo y como acabo de apagar el teléfono, no la puedo buscar, pero hay una palabra en francés. Ella me decía, tú lo que eres es, y la palabra era así como una aventurera, ¿no? Como una viajera aventurera. Y yo, sí, quizás soy un poco eso, pues. Yo soy hija de inmigrantes y, y mis padres, mi papá era un gran viajero. Y toda mi vida yo estuve montada en un carro y lo primero que hacíamos era ir al mercado de la ciudad, el pueblo donde llegáramos. De hecho, cuando yo pregunté cómo había nacido yo, mi papá me dijo que a mí me habían comprado en el mercado de Quinta Crespo, que es un mercado que hay en Caracas, ¿no? Entonces, yo toda mi vida he viajado. He viajado por mi país, he viajado fuera, he viajado interiormente, he viajado sidralmente, he viajado de muchas maneras. Y cuando no puedo viajar a ninguna parte, leo como una descosida, y Eres a las leer cajas. es una maravillosa manera de viajar y de vivir otras vidas, ¿no? Entonces, pues ahora creo que simplemente como un poco eso, trato de aprender a ser la mejor abuela posible. Imagínate, yo fui a mi casa a los 18 años y ahora vivo en casa de mi hijo. Eso es como, si a mí me lo hubieran preguntado, yo diría, o sea, nunca. ¡Zas! Y me tocó, pues, entonces, eso, ahorita mi vida es,
que cuando terminemos de hablar yo voy a terminar de hacer Mm, las pastas esas de cacao. Ahorita estoy enamorada de una escritora que fue una viajera, se sí. llama Amélie Nothomb. Es una escritora belga que nació en Japón, Wow. y luego vivió en China, en Nueva York, en Bangladesh y en Laos. Es una escritora maravillosa. Me estoy leyendo un libro de ella ahorita que se llama Biografía del Hambre. Wow. Este, y, mm, y eso, pues. eh, la vida a veces es no planificar, es estar uno quieto donde está. A lo mejor aprender a estar en silencio, que no he estado durante toda esta tertulia. Eso lo estoy No, aprendiendo la a tertulia no, en la vivir. tertulia sí se puede hablar. Bueno, estoy aprendiendo también a vivir en silencio, porque claro, quizás mis amigos, de eso, todos vivimos en lugares distintos ya, y a veces es complicado por los horarios. Así que nada, a mí me encanta haberte visto otra vez, María Victoria. Imagínate, tenemos más Sí. años, que no vamos a contar cuántos son, No, no, aquí que no nos veíamos. 15 días. Mira, entonces a los amigos de la tertulia, felices de haber compartido con Tamara, Tamara Rodríguez, periodista, chef, lectora, escritora, ¿qué más? Muchísimas gracias y nosotros pues tenemos que despedirnos y nos vemos la próxima semana, ¿eh? Que así sea, usted con su café Y usted con su té. y yo con mi té. Dale, saludos María Victoria y a todos.